Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y este episodio va a ser uno solo, la línea de los episodios de Así Habló Sobrinovich. Estoy grabando martes 23 de septiembre y son ya, pues, obviamente es por la noche. Y nada, estoy grabando este episodio solo porque hemos tenido unas cuantas, yo diría, unas cuantas, 3, 4 semanas un poquito cargada en términos de trabajo en las oficinas que yo corro y que yo trabajo. Y no nos ha dado tiempo tampoco de poder pautar tiempo para hacer las entrevistas. Tenemos ya la semana que viene comenzamos de nuevo con las rondas de entrevistas. Y no habíamos podido tampoco grabar el BSB la semana pasada porque Balbus Maximus Rubicanus eh, había tenido que viajar a DC para algo del trabajo también y llegó viernes, ese viernes por la noche tuvimos una boda, él también estaba en ella y, y pues la realidad es que no, la resaca mía el sábado no me iba a dar break para poder grabar. Así que en lugar de dar otra semana en blanco, pues decidí que aprovecharía la oportunidad y sacar un poquito de pensamientos que han estado dando vueltas en mi cabeza la última semana desde el BSB que grabamos sobre el asesinato de Charlie Kirk y cosas que han pasado entre medio. Hoy estuve viendo, mientras que trabajaba en la oficina entre medio de reuniones, vi la comparecencia del presidente Imperator Trump en las Naciones Unidas. Y fue como muchas de las cosas, ¿verdad?, que han estado pasando en este primer año del cuatrenio, tanto del retorno del Imperator como pues, el cambio de administración que se ha dado en Puerto Rico. Yo comenté al principio del año que estaba viviendo un momento donde sentía que los modelos que utilizaba en el pasado para tratar de entender las cosas en términos de la vida pública y la vida política que habitamos, sentía que se habían agotado y que incluso en otro episodio, especialmente del BSB, he dicho que estamos viendo el retorno de dinámicas mucho más viejas que anteceden no solamente a nosotros, ¿verdad?, a los millennials más viejitos, sino que ciertamente anteceden a algunos de nuestros abuelos. Y ver al Imperator ir a las Naciones Unidas a esencialmente hablar mal de cuánto país te puedan imaginar, y como si fuera una canción de rap de los 90, pues fue algo bizarro, me dio como una imagen, no sé si en los que están viendo o escuchando el episodio participaron de esta dinámica que era el Club de Naciones Unidas en high school. Creo que también hay unos clubes que son a nivel universitario. Y el punto de estos clubes es que se hacen competencias modelo de cómo serían dinámicas de las Naciones Unidas. Y cada equipo cada escuela envía varios equipos para cada, ¿verdad?, para cada grupo y representa a cada uno un país. Y eso en los 90 y los 2000 a principios de los 2000 estaba bien pegado. Era de esas competencias y de esas dinámicas que tú querías definitivamente tener en tu resumen en, cuando estuvieras solicitando a universidades. Y yo me estaba imaginando cómo sería ahora la dinámica de estudiantes de high school participando del Club de Naciones Unidas, porque cuando yo estuve en ese club, vamos a ver, si yo empecé en high school como en octavo grado, tuve que haber sido en el 98, 99, hasta principios de los 2000, en el 2002 fue que yo me gradué. Una regla es que tú no podías ir a la competencia y hablar de una forma no diplomática acerca de otros países. Y si de alguna manera pasabas la raya entre lo que se consideraba diplomáticamente aceptable y constructivo para la elaboración
de una comunidad internacional basada en reglas y en principios y en intercambio comercial y libre de la idea, pues si tú ibas a esa competencia a roncar como un reggaetonero, pues a ti te van a quitar puntos y te podían hasta regañar y todo, porque ese no era el espíritu de las Naciones Unidas. Eso era lo que explicaba por qué en la época de Bush hijo, cuando Hugo Chávez comparece a las Naciones Unidas y y se sube al estrado después de que había salido el presidente Bush de los Estados Unidos, eh, Hugo Chávez dice: aquí huele a azufre, aquí estuvo el demonio o el príncipe de la oscuridad, algo así fue que él dice. Y eso fue un gran escándalo porque Hugo Chávez había dicho que se había referido a otro jefe de Estado como si fuera Satanás. Y hoy vi al Imperator alardear de que a quienes iban a destruir, quienes estaban destruyéndose con políticas que no eran sanas. Y pues yo me imagino ahora a un estudiante de high school, quizás de alguno de los colegios más perfumados del área metropolitana, yendo a una competencia de Naciones Unidas y roncando en el podio de cuáles países planifican bombardear o cuáles países entiende que van a ser destruidos por hordas de inmigrantes ilegales y por wokeness y cosas así. Y no es que estoy, ¿verdad? No necesariamente estoy criticando las líneas del presidente, porque francamente, pues en algunas cosas, vamos a decir que por lo menos en el espíritu puedo entender e internalizar las críticas o los comentarios, en otras no. Pero lo que me resaltó a la vista es ese cambio, ¿verdad? De estilo, donde las Naciones Unidas, más que visto como un foro, se ve como un aparato de unas fuerzas internacionales que, por lo menos en el caso de, obviamente, del Imperator y de otros países que se suman a su visión de mundo, eh, pues este foro que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, ese foro ahora es parte del lado enemigo de la ecuación. Y en Puerto Rico eso tiene un relieve particular porque el asunto de las Naciones Unidas, no obstante ¿verdad? La reducción dramática en su relevancia, especialmente yo diría después de la guerra de Irak en los 2000 y subsiguientemente, el, en Puerto Rico siempre ha existido esta vena de pasión o de quizás romanticismo, más que pasión, con esta idea de las Naciones Unidas y la comunidad internacional. En Puerto Rico, en los debates de estatus, ¿verdad? Se ha convertido en un peregrinaje un poquito absurdo esta cuestión que cada cierto tiempo delegaciones neotaínas, estadistas, independentistas, etcétera, van a esta comisión de descolonización y separan los deponentes frente a representantes de, qué sé yo, Irán y, y Corea y más vainas, bueno, Corea no, pero me entienden que por la línea que voy, a quejarse de la condición indigna de Puerto Rico frente a los Estados Unidos y a reclamar la descolonización. Y más allá de ese teatro de lo absurdo, hemos visto también cómo en los mismos debates de estatus, ¿verdad? Esta cuestión de cuando después después de establecer el ELA y el cambio, entre comillas, de estatus en el 52, eh, pues se hace siempre referencia a esta cuestión de la resolución de la Asamblea General o del comité que sea, de que Puerto Rico pues ya no era una colonia. En mucho
de nuestra discusión, por ejemplo, en el caso de la libre asociación, ¿verdad? De los soberanistas, se habla de esta cuestión de poder, de una de las herramientas de la soberanía es por hacer tratados, ¿verdad? Nadie nunca te explica o te dice qué exactamente va a estar dentro del tratado, pero los tratados son mágicos, los tratados son bien especiales, los tratados no podemos hacerlo y como no podemos hacerlo, pues estamos perdiendo aparentemente algo, aunque nadie nunca te puede dar el contenido del tratado. En el caso de la discusión de muchos asuntos de derechos civiles en Puerto Rico, a los expertos te los citan como, pues, no es que no tienen un doctorado o no necesariamente tienen, qué sé yo, pericia en una materia, una experiencia en algún campo. Muchas veces te los ponen también como activistas de derechos humanos. Y se cita el derecho internacional y esta cuestión. Así que esta cuestión del internacionalismo eh, y de la diplomacia y de las Naciones Unidas, eso tiene, por alguna razón, ¿verdad? Un romanticismo en nuestra discusión pública. Y ver al Imperator ir allá y hablar como habló, yo creo que es una dosis muy saludable de realidad ante lo que es ese romanticismo, ¿verdad? Creo que mucha de esa visión internacionalista de ciertas facciones en Puerto Rico se basaba no tanto en las virtudes del ordenamiento internacional en abstracto, sino se basaba se anclaba, mejor dicho, en, en la Pax Americana que proveía el mundo unipolar después de la caída del muro de Berlín durante los 90, principios de los 2000, y el apogeo de la industria, del mundo, de la economía globalizada neoliberal que le dio, ¿verdad? Cierto éxito al mundo occidental, Estados Unidos, Europa, especialmente con el advenimiento del Internet y de todas las tecnologías de telecomunicación y la liberación de la finanza. Y pues nos entretenía muchísimo la idea cuando digo nos, quiero decir nos en general, nos entretenía mucho la idea de que ya esta cuestión de la relación con Estados Unidos pues no era lo más importante porque este gran mundo allá afuera que de alguna manera u otra no estamos gozando del kumbaya internacional donde todos nos agarramos de mano y hacemos dinero juntos. Eso, para citar a un autor del cual he hablado anteriormente en el libro, R. Reno, se está viendo cada vez más se ve desvanecer ante la idea de que volvieron los dioses viejos y que el ordenamiento no solamente a nivel de Estados Unidos internamente, sino a nivel de el mundo internacional, pues ya no está abrazando las virtudes, ¿verdad? Los paradigmas que vendía esa visión globalizada, neoliberal del mundo. Y vemos un retorno a la gran estrategia de los poderes, de los poderes imperiales del mundo. Y de momento, lo que es las Naciones Unidas se ve pequeño e ineficaz para atender un mundo donde tiene esencialmente una gran piscina donde están nadando estos leviatanes, entiendes, Estados Unidos y el mundo occidental europeo que todavía está anclado, que está más anclado que nunca a su economía. Tiene el bloque de China, Rusia de alguna manera u otra participa de ese bloque o de ese grupo de países. Y después tiene a todos estos otros países que, son los pescados pequeños, los peces pequeños que están nadando entre los leviatanes y rezándole a Papito Dios que ninguno de los dos se los coma. Y esa parece que va a ser la dinámica hacia el futuro. Por ejemplo, cuando Rusia pues invade Ucrania, las Naciones Unidas no es el foro donde alguien pueda imaginarse que se va no solamente a dialogar, sino que se va a negociar una paz a esa guerra.
y el que te lo sugiera, se le van a reír en la cara. Cuando uno ve que Estados Unidos esencialmente declara que Venezuela y que Nicolás Maduro pues no son necesariamente un país, son un narcoestado y que se les debe tratar como se les trata a las gangas, a los carteles, pues las Naciones Unidas coquí, ¿verdad? Cuando tú ves el asunto y respectivo de donde usted caiga, ¿verdad? En el debate de Israel y Palestina, nadie seriamente piensa que el cese al fuego y que una paz duradera va a surgir de las Naciones Unidas. Las presiones de los grupos en el occidente que apoyan la causa de Palestina, toda su actividad está dirigida a crearle presión política a Estados Unidos y a los demás países occidentales para que no apoyen a Israel, pero nadie lo piensa que en las Naciones Unidas se va a resolver ese asunto. Eh, incluso del lado de Israel se acusa que las Naciones Unidas son hasta aliados de Hamas y ¿verdad? De esos grupos y que se han creado organizaciones que su único rol es apoyar esas fuerzas enemigas de Israel, lo cual, pues eso simplemente cimenta la cuestión de que no puedes ver, no te puedes imaginar, mejor dicho, que la paz vaya a surgir de allí. Y hay personas que quizás tienen una visión más real política de los asuntos y dicen, pues es que siempre ha sido así. Siempre las Naciones Unidas en realidad, durante la Guerra Fría, no era otra cosa que este, que este escenario donde los Estados Unidos y la Unión Soviética esencialmente corrían un teatro kabuki para discutir sus diferencias y todos los demás países pues esencialmente se tienen que alinear con uno con el otro. Pero, ojo, ¿verdad? Porque a veces esos escenarios y esos teatros, esa escenografía, tiene un valor de por sí que, aunque quizás no esconde totalmente la realidad brusca y la realidad brusca y la verdad efectiva de la cosa, ayuda a canalizar esas fuerzas para que sean menos bruscas o aspiren a ser menos bruscas. Eh, las ceremonias muchas veces tienen un valor más allá de que sean lindas, que sean una tradición. El propósito muchas veces es que tengan un valor, tengan un rol formativo. De que, o sea, ¿por qué juramentamos a los gobernadores? ¿Por qué juramentamos al presidente? ¿Por qué lo hacemos firmar una carta específica, entregársela de una manera a sus ministros o a sus secretarios? Porque pensamos que hay algo no es porque pensamos que eso es lo que hace la cosa, sino que pensamos que ese evento o esa escena, ese teatro, forma también a la persona que está sentándose a tomar ciertas decisiones y a ejercer un nivel de poder. Y como reconocemos que ese poder es de una magnitud tan grave, pues queremos de cierta manera recordarle a la persona, pero recordarle también a los que lo rodean de que ese poder tiene una responsabilidad y de que su valor no está en meramente su ejercicio. Porque si fuera por eso, volveríamos a los tiempos de los warlords las guerras sin fin, etcétera. Si fuera solamente por poder bruto, pues nada le gana a la violencia en ese sentido. Y me pregunto si vamos a tener que pasar
por un periodo de tiempo donde, ¿verdad? Se van escalando tensiones, tanto verbales como culturales, y si tenemos que repetir, y me preocupa, ¿verdad? La idea de que quizá en el futuro, cuando ya yo esté viejo y las próximas generaciones estén ya encima del caballo, si les va a tocar a ellos tener que revivir algunas de las lecciones más atroces que la civilización tuvo que vivir a principios del siglo XX, pero con un nivel de armamentos que, ¿verdad? En ese tiempo nadie pudiera imaginar. Sería totalmente ciencia ficción, pero ahora lo tendríamos. Y si vamos a tener que reaprender las lecciones de ese tiempo, porque, como todo, tiempo pasa y la gente olvida. Eh, yo no, yo en ese sentido, pues yo creo que yo estoy bien claro en dónde están mi, mis lealtades. Yo soy un puertorriqueño, ciudadano americano, y al fin del día, pues yo quiero que el lado de uno gane. Pero eso no significa que quieres que tú ganas, no quiere, eso no significa que quieres que necesariamente que pues, el resto del mundo esté destrozado, o que el resto del mundo pierda. Como le decían no me acuerdo cuál fue el historiador romano que decía sobre los romanos, decía, convierten el mundo en un desierto y le llaman paz. Pues esa no creo que esa es la paz que todos aspiramos. Y de nuevo, no estoy diciendo esto necesariamente como una crítica al policy o a la política pública del imperator o su administración. Es más una reflexión sobre el escenario, el guión y su retórica, de cómo lo implementa y de cómo lo adelanta de una manera que no sé si estamos abriendo puertas o no sé si estamos eh, cerrando libros que se tienen que cerrar o si estamos abriendo puertas a cosas que todavía no podemos imaginar bien cuál va a ser su desenlace. Eh, Cuando de momento tú ves que el presidente, eh, lo que es claramente una táctica para ponerle presión a Putin y al gobierno de Rusia, en el caso de Ucrania, el presidente Trump publicó un truth o un tweet en su plataforma donde está hablando de que, fíjate, que después de analizar las circunstancias actuales en el conflicto entre Ucrania y Rusia, él ahora piensa que es posible que Ucrania simplemente pues retome la totalidad del territorio que está ocupando actualmente Rusia y que, fíjate, ese apoyo se lo va a dar la OTAN, pero habla de la OTAN como si fuera algo externo a Estados Unidos y que Estados Unidos seguirá apoyando a la OTAN. Así que ese tipo de mensaje en otros tiempos lo daría a gran consternación el embajador de los Estados Unidos en las Naciones Unidas o en un foro de relieve internacional. El presidente Imperator Trump lo hizo en una plataforma de redes sociales, ¿verdad? Similarmente, otros líderes, otros líderes en otros países hacen dan sus grandes mensajes de corte internacional, no en la Naciones Unidas, no en un foro de líderes, muchas veces lo hacen en, en programas de YouTube o en algún tipo de también redes sociales. Así que en la medida, creo que en la medida que estamos volviendo, ¿verdad? Esencialmente al orden de los imperios, donde tienen estos bloques masivos que son los que de verdad corren el show y todo el resto del mundo se divide en vasallos de X o Y poder. Me pregunto si hemos aprendido bien las lecciones del pasado de cómo navegar ese tipo de agua. Y con esto cierro.
por lo menos este segmento de la discusión. Yo tuve un profesor de historia que en la universidad, que cuando cuando estábamos discutiendo en la clase de dónde surgía, ¿verdad?, los diferentes factores que dieron inicio a la Primera Guerra Mundial, a la Gran Guerra, él tenía él era de una escuela de pensamiento que entendía que el origen o la causa más próxima al desenlace de la Primera Guerra Mundial era, más allá, ¿verdad?, de los asuntos tecnológicos y económicos, era que en la época de Bismarck, que fue el Iron Chancellor del Imperio Alemán Unificado, había creado una red de alianza que cuando él las está hilvanando, mantienen la paz, ¿verdad?, a favor de su país, pero estaban todas basadas en un nivel de tensión que solamente él podía agarrarla. Así que imagínense, ¿verdad?, como que toda esta red de hilos que están manteniendo diferentes aparatos colgando y otros flotando, etc. Y él con sus manos era el único que podía aguantarla y mantenerla amarrada. Y que con la salida de Bismarck y entonces de su ¿verdad?, y de su generación, pues esas cuerdas empiezan a soltarse y se desenlazan en que cuando pasa un evento catalítico, pues Bismarck y su generación no está ahí para agarrar la soga antes que se suelte y empiecen a caer los dominos por donde cayeron. Yo no soy un experto en términos de la Primera Guerra Mundial, pero la imagen se me quedó en la cabeza. Es como a Kissinger, mucha gente lo describía, ¿verdad?, como en un rol similar, de que era esta persona que había articulado todos estos artificios y todos estos arreglos a nivel internacional, y sin él y sin su generación, pues nadie sabía bien cómo agarrarlo y asegurarse que se mantuviera estable. Y de una forma muy similar, creo que el mundo que se estuvo estructurando durante los 90 y durante, ¿verdad?, el periodo inmediatamente después del fin de la Guerra Fría, no veo quién puede agarrar una de esas sogas o de esos hilos si se fuera a desenredar de una manera rápida por algún evento desconocido. Y creo que es algo, y pienso que algo que se le debería dar un poco más de pensamiento en términos de, pues si estamos saliendo de un ordenamiento porque no lo encontramos satisfactorio, estamos claros que lo que viene pues va a ser mejor o va a funcionar igual. Así que nada, con eso cierro y les comparto las reflexiones que están teniendo sobre el asunto. Vamos a coger una breve pausa comercial y regresamos ahora. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. And we're back. Okay. Bueno, no, not we. I'm back.
Sé que dije antes de la pausa que iba a después mover el próximo tema, pero me quedé pensando que quizá ¿verdad? La discusión anterior, como estaba haciendo referencia a expresiones del Imperator, que pues, si no habías visto las noticias o no viste el discurso, pues puede hacer que la discusión entera suene un poco abstracto. Encontré y grabé unos cuantos highlights del discurso de nuestro presidente y quería compartirlos con ustedes en audio porque no quiero que me quiten el video o el podcast de las redes por algún asunto de copyright de imagen. Pero les voy a poner unos clips de lo que yo encuentro que eran highlights del discurso del presidente Trump ante la Asamblea General de las Naciones Unidas hoy, 23 de septiembre del 2025. Teleprompter is not working, and whoever's operating this teleprompter is in big trouble. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. The number 1 political issue of our time, the crisis of uncontrolled migration. It's uncontrolled. Your countries are being ruined. You have to end it now. Sid, I can tell you. I'm really good at this stuff. Your countries are going to hell. I look at London where you have a terrible mayor, terrible mayor. And it's been so changed. Now they want to go to Sharia law. We're getting rid of the falsely named renewables. By the way, they're a joke. They don't work. If you don't get away from this green scam, your country is going to fail. And I'm really good at predicting things, you know. They actually said during the campaign they had a hat, the best-selling hat. Trump was right about everything. And I don't say that in a braggadocious way, but it's true. I've been right about everything. In the United States, we have still radicalized environmentalists, and they want the factories to stop. Everything should stop. No more cows. We don't want cows anymore. I guess they want to kill all the cows. We have a border, strong, and we have a shape, and that shape doesn't just go straight up. That shape is amorphous when it comes to the atmosphere. But the problem is that other countries, like China, which has air that's a little bit rough, it blows. And no matter what you're doing down here, the air up here tends to get very dirty because it comes in from other countries where their air isn't so clean. Let us defend free speech and free expression. Let us protect religious liberty, including for the most persecuted religion on the planet today. It's called Christianity. Eso es verdad. ¿Ven lo que quiero decir con cómo el escenario y la retórica puede afectar algo? Yo creo que todos los puntos del presidente, bueno, vamos a decir la idea subyacente de los puntos del presidente, hay muchas de ellas que se pueden defender de una manera sólida. Pero no es, pero lo que hace difícil de internalizarla es el escenario y la retórica y el guión de los personajes. Nada, con eso les dejo esos clips. Moviendo al último tema que quería discutir con ustedes hoy, que es algo que voy a traerle a Balbus Maximus Rubicanus en el BSB de esta semana. Estamos, ¿verdad? Ya han pasado casi 2 semanas desde el horrendo asesinato de Charlie Kirk y el desenlace de todos los eventos que han seguido, ¿verdad? Y quería comentar 2 cosas particulares de ese desenlace,
porque pues no sé si va a ser algo que voy a tener la oportunidad de discutir en otro momento y en otro espacio, así que quería compartirlo con ustedes. El primero, hoy martes, Jimmy Kimmel vuelve a ABC después de la mini cancelación que se le hizo y a la luz de unas expresiones que él hace en su programa. Con todo y que ABC va a volver a poner el show, eh, no va a estar disponible en todas las afiliadas de ABC. Dos de las compañías principales que corren ABC en las diferentes regiones de los Estados Unidos han dicho que no van a poner el programa. Entiendo que eso acumula casi 30% de todas las redes de todas las afiliadas que ponían ABC en los Estados Unidos, así que es un porcentaje sustancial. Y, ¿verdad? Y se ha dado esta discusión de un poquito, yo encuentro un poquito irónica, ¿verdad? O rara, de que, pues, sin efecto, esto es cancelación. Y entonces tú ves a unos grupos, especialmente del lado de la izquierda o de la centro izquierda, o de la facción del Partido Demócrata en Estados Unidos, quejándose de que esto es censura, de que nunca antes se había visto que un gobierno le pusiera presión a una corporación de comunicaciones o de televisión para sacar del aire a una persona simple y sencillamente porque no le gustaba lo que decía. Del lado, yo creo que, ¿verdad? Derecha, centro derecha, el Partido Republicano de Estados Unidos, esfuerzos de explicar cómo esto no es censura, porque no es una decisión del gobierno, sino de que estos fueron decisiones comerciales y que aunque lo fuera, la intervención en un programa del presidente del FCC estaba legitimizado en hacer ese tipo de expresión, porque hay unas reglas que le aplican a ese tipo de canal. Y como quiera, ¿qué importa? Porque Joe Biden y los demócratas estuvieron censurando durante COVID y las plataformas de redes sociales suprimieron a Trump y suprimieron lo del laptop de Hunter Biden y toda esta cuestión. Así que no cualifica, ¿verdad? No cualifica. Y mi perspectiva sobre el asunto, especialmente como alguien que disfruta muchísimo de la libertad y de la capacidad de decir las cosas que pienso, tanto en redes sociales como en radio, como en televisión, cuando estoy en un programa, la realidad es que sí, fue censura. Y no solamente eso, tienen toda la razón el lado republicano cuando dice que lo que pasó durante Biden y durante la época del COVID era censura, totalmente censura. Y hay que reconocer que las dos son censura porque la libertad de expresión, o vamos a decir los principios que han permitido que nuestra libertad de expresión fuera de alguna manera productiva en el occidente, se basan en reconocer que en efecto la libertad de expresión no es natural. Lo que es natural es la censura. Por miles de años, tratar de explicarle libertad de expresión a un ser humano, a cualquier ser humano, sería tratar de explicarle, qué sé yo, cálculo a alguien que no ha pasado de matemática básica. O sea, la libertad de expresión es algo totalmente anómalo. Nadie naturalmente piensa que la libertad de expresión es una buena idea. Nadie. ¿Por qué? Porque toda tu crianza, o una gran parte de tu crianza, se basa en tu abuela, o tu papá, o tu mamá, o tu maestro, o tu camp counselor, o lo que sea, diciéndote a toda boca, no diga eso.
Eso es malo. Fochi, caca. Lo natural es la censura. Las creencias, ¿verdad? Los que somos de una fe religiosa, somos de esa fe porque entendemos que esa es la verdad con V mayúscula. Y todas las demás, lo único que son o distracciones o son trampas, ¿verdad? De alguna fuerza maligna. Y aunque tú puedes ser tolerante, eso no significa que tú por un segundo piensas que tú no estás bien y ellos están mal. Lo natural es la censura. Eso es lo natural. No solamente es lo natural. Hay casos donde yo creo que uno pudiera argumentar, ¿verdad? En la historia, que cierta censura estaba más que justificada y que estaba buena. Y que era bueno que se llevara a cabo. Yo creo que eso es contracorriente decirlo, porque todo el mundo quiere poder decir, no, yo soy un absolutista de libertad de expresión. Fine. Pero lo que hay, vamos a recordar que los que escribieron la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos estaban totalmente en contra de que el gobierno federal censurara algún tipo de expresión. Pero estaban en contra de que el gobierno federal lo hiciera. Estaban súper cómodos con que a nivel estatal cada estado estableciera reglas de discurso. No solamente eso, sino que la libertad de culto que está en esa primera enmienda antes no le aplicaba a los estados. Así que al inicio del proyecto o del experimento de los Estados Unidos, los estados, muchos de ellos, tenían religiones oficiales y prohibían, por ejemplo, que personas de cierta fe pudieran servir en el gobierno de esos estados. Y que incluso habían leyes que prohibían que cierta fe llegaran a la esfera federal. Un ejemplo, Maryland. Se llama Maryland, la tierra de María. Era donde podían estar los católicos porque en bien pocos otros sitios los dejaban estar allí. Una de las acciones más controversiales que hizo George Washington como primer presidente de los Estados Unidos fue escribir una carta creo que fue a un rabino, no recuerdo bien si era en Nueva York o en Pensilvania, a expresarle de que los judíos no tenían que tener miedo a los americanos y que él entendía que siempre iba a haber un espíritu de amistad y de tolerancia a los judíos. Y eso fue algo bien controversial, que George Washington hiciera eso. Así que incluso dentro de Estados Unidos, hasta la enmienda 14, después de la guerra civil, que se entiende poco a poco de que esta idea de que el gobierno federal no podía censurar y no podía establecer un culto, pues se le iba a aplicar directamente a los estados. Y ya para esa época, muchos estados ya lo habían adoptado orgánicamente porque dentro del experimento de los Estados Unidos se habían dado cuenta en el aspecto comercial que tener cierta libertad permitía un intercambio de ideas y un intercambio tecnológico y científico que había que proteger para el progreso de la sociedad y de la República Comercial, que era los Estados Unidos. Así que, en realidad, la libertad de expresión no surge de un reconocimiento de un derecho inalienable para decir lo que te dé la gana, al punto que, de nuevo, los mismos que te escribieron la primera enmienda pensaban que si alguien se ponía bocón, tú lo retabas a un duelo y le pegabas un tiro. Así que esto no era una gente que toleraba cualquier bobería que alguien dijera. Y pensaban que alguna hasta justificaba tú soplarle un tiro a alguien. Sin hablar de que en los debates en el Congreso y en las diferentes asambleas, a cada rato se caían a puño, ¿verdad? Porque esta era una gente mucho más ruda
de la que quizás estamos acostumbrados a ver ahora en C-SPAN o en televisión. Pero de ese proceso se ha llegado a una conclusión de que ese instinto natural de censura y de que la libertad de expresión no tiene lógica, hemos llegado a un entendido porque entendemos que funciona contraintuitivamente funciona para nuestro progreso social y económico. Pero, así que a lo que voy es que este debate no para en tu decir censura malo. Tú tienes que poder, y creo que cada generación va a tener que hacer el argumento de justificar por qué tener entidades gubernamentales interviniendo en la expresión del público tiene que argumentar porque eso es malo. Porque va en contra de todas nuestras nociones más, vamos a decir, nuestras nociones más reptiles en el cerebro. Va en contra del instinto natural de toda comunidad de tratar de mantener homogeneidad y cohesión. Y si tú tienes y la realidad es que el intercambio radical de comunicación, de información y de ideas atenta contra esa cohesión y esa homogeneidad, y hay que poder argumentar y justificar por qué eso sería malo, más allá de decir yo quiero poder decir lo que me dé la gana y ya. Porque de nuevo, no es lo natural, no es lo instintivo, no es, y no solamente a nivel de individuo, sino a nivel de comunidad. Yo creo que para mí la lógica más básica es que tú decir, si tú reconoces que fuiste víctima de algo, tratar de entrar en la dinámica de procurar el poder y la autoridad para poder repetirle esos males a la facción que te agravió, no le pone fin a un conflicto que puede escalar más allá de palabras, ¿verdad? Y este tipo, y creo que en los tiempos que vienen vamos a tener que aprender no solamente a justificar estos valores que son libertarios a nivel de derechos civiles, reconocer, poder justificarlos más en la línea de que esa libertad de expresión, más allá del individuo o del negocio particular, permite que se creen comunidades y permite que se creen culturas que entonces la tolerancia se tiene que justificar no como un valor individual, sino como un valor colectivo, donde tanto la libertad de expresión como la tolerancia de ciertas diversidades y que la tolerancia a cierta fe permite que un grupo más amplio de comunidades coexistan y colaboren una con la otra, que no. Porque en la ausencia de esos principios, el instinto o la dinámica natural de comunidades diversas es guerrear, ¿verdad? Y hasta ahora por lo menos, estos valores han sido defendidos desde el punto de vista individual. Mi derecho, me tienen que tolerar a mí, yo tengo la libertad de creer en lo que a mí me dé la gana, pero como se están desarrollando las cosas,
creo que los vamos a tener que tolerar más como un principio de orden social para permitir que comunidades como tal puedan coexistir. Porque un loquito o una persona radicalizada puede causar un nivel de daño bastante increíble, pero cuando tú empiezas a conglomerarlo, se exponencia el daño o el peligro que corre que puede correrse de cualquier conflicto de esa índole. Y esa es la dirección que creo que estamos dirigiéndonos. Si fuera a darse un desenlace constructivo de la dinámica. Porque de lo contrario, creo que vamos a estar entrando en un tiempo que le va a dar toda la razón del mundo a Carl Schmitt y a mi filósofo favorito Thomas Hobbes, de que en esencia Carl Schmitt tiene un tratado donde él trata de reducir a lo que entendía que era el elemento más básico de lo político, que era el reconocimiento en grupo de quién era un amigo y quién era un enemigo. Y eso, ¿verdad?, simplifica grandemente la discusión de Schmitt. Pero cuando tú reconoces al otro no como un posible amigo, sino como un enemigo, pues se vale todo y la naturaleza te lleva a tratar de explotarlo, ¿verdad? De ahí que viene este concepto de deshumanizar, porque tú deshumanizas a alguien porque quieres categorizarlo como el otro contra quien se vale cualquier cosa que te dé la gana. Y esto es algo bien, bien básico, ¿verdad? En el caso de, en el último BSB, yo le comentaba a Balbus y también lo comenté en el panel de Guayaberas de Radio Isla cuando estuve el viernes pasado, eh, que todo este asunto con Charlie Kirk creo que está despertando unos unos instintos, unos instintos bien primitivos en las personas que estaban enfrentando el evento y los videos, y cómo estaban reconciliando eso dentro de su visión. Y me recordó mucho que es lo que inspira un poco esta discusión, me recordó a una de las obras de literatura favoritas mías, que es la Ilíada de Homero. Eh, Más allá de la Biblia, pues probablemente la obra, una de las obras fundamentales de la cultura occidental europea. Y en la Ilíada hay dos conflictos, hay dos peleas que a mí siempre me han llamado la atención muchas veces que la he leído. Hay una que, que es en la Ilíada, ¿verdad? La Ilíada es un relato limitado de un periodo de conflicto durante la antigua guerra de Troya, cuando los griegos invaden lo que hoy en día Turquía, en esta gran confederación de los warlords de Grecia o de los reyes de Grecia, pues invaden a Troya, que estaba en lo que hoy en día es Turquía, porque el príncipe, uno de los príncipes de Troya había seducido y se había robado a la esposa del rey de Esparta, Menelaos, a Helena de Troya, ¿verdad? Y se la lleva. Y pues habían hecho un pacto todos los reyes de Grecia que con quien se casara Helena de Troya, Helena, que después se convierte en Helena de Troya, pues todos los reyes defenderían al marido de ella, porque todo era la única manera que podían llegar a un acuerdo con quién ella se iba a casar sin que todos después terminaran en guerra. Así que cuando Paris se tumba a Helena y se la lleva para Troya, pues todos los reyes griegos se juntan e invaden Troya, y es la guerra de Troya de 10 años. Y entonces la Ilíada te narra este episodio bien particular de la guerra, que es cuando Aquiles se pelea con el general de todos los griegos, que es Agamenón,
y Aquiles se sale de la guerra, se quita la guerra, y Aquiles, que era el guerrero más grande de todo el mundo, pues su salida de la guerra causa que, que los troyanos, que los lideraba el príncipe Héctor, empiecen a ganar. Pero la Ilíada, ¿verdad? La manera que funciona la narrativa, tiene a todos estos héroes y es como casi como una película de Marvel, ¿verdad? Cada héroe se limpia a 100 personas que son normales, pero cuando se enfrenta con otro héroe, pues esta pelea uno a uno bien heroica. Y hay una parte donde uno de los héroes griegos y uno de los héroes troyanos se encuentran y van a empezar a pelear y de momento se reconocen de que tenían lazos familiares arriba que conectaban y que el papá de uno había sido amigo del papá del otro, y se quedan hablando, se dan unos discursos, se reconocen, ¿verdad? Que no son enemigos, tienen lazos que los pudiera hacer amigos, se intercambian la armadura y pues se van a matar a otra gente. Eh, y esa confrontación tiene una línea bien famosa que uno de los, creo que era, no me acuerdo si era Diomedo Sarpedón, dice, y estoy resumiendo, dice, y a estas cosas me envió mi padre a siempre sobresalir. Y ese lema de siempre sobresalir es el lema de muchas universidades. Pero esa pelea, ese encuentro de dos guerreros, dos héroes, que se encuentran en el campo de batalla y se reconocen sus lazos comunes y deciden una tregua bien limitada y después volver a ir a matar a otra gente, porque eso es lo que ellos hacen, contrasta con lo que es entonces la última pelea épica de ese poema, que es cuando el príncipe Héctor se encuentra con Aquiles luego de que Héctor había matado en un duelo a Patroclo, que era el mejor amigo y, ¿verdad?, en algunas narrativas el amante de Aquiles. Eh, Ahí Aquiles decide que va a volver a la pelea y esto pues, el gran encuentro y en la Ilíada, el final de la Ilíada es el encuentro de Héctor y Aquiles de, en el campo de batalla. Aquiles derrota a Héctor y se lleva su cuerpo y no le respeta ninguna de la exequias, no le respeta ninguno de los honores que se supone bajo la ley de los dioses, que tú le reconozcas al cuerpo del oponente derrotado. Y tiene que entonces el papá de Héctor, el rey Príamo, tiene que ir bajo la protección de los dioses, ir a donde Aquiles a suplicar por el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo y hacerle las ceremonias correspondientes. Pero cuando Héctor y Aquiles se encuentran en el campo de batalla, hay un intercambio que yo siempre he encontrado muy chocante les voy a leer una parte de una traducción de la Biblioteca Clásica Gredo, donde pues, Héctor se encuentra con Aquiles y le dice: ya no huiré de ti, hijo de Peleo, como hasta ahora, mas intercambiémonos las garantías de los dioses. Ellos serán los mejores testigos y custodios de nuestros convenios. Yo no ultrajaré tu terrorífica persona en caso de que Zeus me conceda la fortaleza y yo logre quitarte la vida, sino que tras despojarte de las ilustres armas, Aquiles, devolveré tu cadáver a los aqueos. Haz tú también lo mismo. Y Aquiles le contesta: Héctor, no me hable, maldito, de pactos. Igual que no hay juramentos leales entre hombres y leones, y tampoco existe concordia
entre los lobos y los corderos, porque son encarnizados enemigos naturales unos de otros, así tampoco es posible que tú y yo seamos amigos, ni habrá juramentos entre ambos. Ahora pagarás juntos todos los duelos por los compañeros míos que han matado con tu furibunda pica. La pica es la lanza. Y entonces se da la batalla. Aquiles le espeta la lanza a Héctor y Héctor le dice, Aquiles le grita a Héctor, viste que está muriendo, y la batalla se da al frente de las murallas de Troya, así que no solamente es que pues, va a matar a Héctor, sino que lo está matando al frente de toda su familia, su papá, su mamá, su esposa está escuchando toda la cuestión. Y Aquiles le grita a Héctor, al despojar a Patroclo, sin duda creíste estar a salvo, y para nada te preocupaste por mí, porque estaba lejos, insensato, lejos de aquel, un vengador muy superior a la saga, se te había quedado junto a la hueca nave, y ese soy yo, que te he doblado la rodilla. De ti tirarán y te humillarán los perros y las aves, y a él los griegos le harán exequias. Y Héctor le suplica que no le haga eso, que no permita que los perros lo devoren y que por favor le devuelva el cuerpo a su papá y a su mamá. Y Aquiles le contesta, no implores, perro, invocando mi rodilla y a mis padres. Ojalá que a mí mismo el furor y el ánimo me indujeran a despedazarte y a comer cruda tu carne por tus fechorías. Tan cierto es eso como que no hay quien libre tu cabeza de los perros. Ni aun así tu augusta madre depositará en el lecho el cadáver de quien ella parió para llorarlo. Los perros y las aves de rapiña se repartirán entero tu cuerpo. Ese es el lenguaje que se utiliza con los enemigos. Y ese es el lenguaje que obviamente no es el mismo nivel gangsteril, pero ese es el lenguaje que cada vez más uno ve poblando la política nacional, sin hablar de la nuestra, ¿verdad? Y ese lenguaje también surge porque hasta cierto punto ambos están justificados en su dolor. A Héctor están invadiendo su patria, se han limpiado a casi todos sus hermanos y amigos, y Aquiles a la misma vez está invadiendo porque pues, él hizo un juramento, él se trató de escapar de la guerra y llega y entonces le matan en batalla a su mejor amigo y a alguien con quien él se crió. Y creo que el punto entero de la política electoral nuestra es poder tener discusiones acaloradas, ¿verdad? Con comunidad y con personas con quien podemos estar en total desacuerdo, siempre y cuando nunca caigamos en vernos como enemigos. Y hasta cierto punto ese era el espíritu con el cual traté de iniciar la trinchera y seguiré tratando de trabajar en este proyecto. Así que nada, lo dejo ahí y nos veremos al final de esta semana en el próximo BSB y ya la semana que viene regresamos con algunas más entrevistas. Es posible que por la carga de trabajo que estoy enfrentando ahora y por múltiples responsabilidades, quizás voy a tener que hacer unos cambios en el formato para permitirme tener más tiempo para programar y prepararme para entrevistas. Así que quizás pues, eventualmente mueva las entrevistas en que sean, en lugar de que sean semanal o que yo trate de hacerlas semanal, pues que sean una cada 2 semanas, algo por ese estilo. Mientras que el BSB es algo que, como tengo la ayuda de Balbino, pues es mucho más fácil programar y operar a nivel semanal. Así que, pero eso es algo que veremos, a ver. Así que nada, gracias por haberme escuchado estas reflexiones de Así Habló Sobrinovich y nos vemos pronto.
Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.